como Petro quiere gastarse las reservas pensionales de los trabajadores, bien manejadas durante 30 años, que suman alrededor de 100.000 millones de dólares, para pagar su derroche. Petro dice que por Paloma no le puede pagar todo a los ancianos. Si eso lo creamos nosotros, el programa del adulto mayor. Lo que pasa es que Petro, por el derroche y la corrupción, se quedó sin con qué tener una plena cobertura y mejorarles el pago. Y Paloma lo que ha hecho es: señor Petro, páguelo del presupuesto, ahorre, no deje robar, no roben, sea austero, pero no se gaste para llenar los huecos de su derroche y de su corrupción la plata de los trabajadores. Durante meses, millones de colombianos han escuchado una frase que genera angustia inmediata. El gobierno de Gustavo Petro quiere quedarse con los ahorros de los pensionados. Algunos dicen que es una exageración, otros aseguran que es una advertencia seria, pero la pregunta clave es otra: ¿de dónde nace este miedo y por qué no es un simple invento político? Para entenderlo, hay que partir de una verdad incómoda. El sistema pensional colombiano administra uno de los mayores volúmenes de dinero del país. Estamos hablando de cientos de billones de pesos, fruto del ahorro de millones de trabajadores durante décadas. Ese dinero no está guardado en una caja fuerte, está invertido, se mueve, genera rendimientos y es clave para la estabilidad financiera nacional. Desde que Gustavo Petro llegó al poder, ha sido abiertamente crítico del sistema privado de pensiones. Lo ha dicho en discursos, en entrevistas y en redes sociales. Para él, los fondos privados no garantizan pensiones dignas y priorizan el negocio sobre el derecho social. Esa visión ideológica no es nueva, pero cuando un presidente la convierte en política pública, el escenario cambia completamente. Aquí aparece la reforma pensional. Oficialmente el gobierno dice que su objetivo es ampliar la cobertura, ayudar a quienes nunca podrán pensionarse y corregir desigualdades históricas. Hasta ahí el discurso suena razonable. El problema surge cuando se analizan los mecanismos reales con los que se pretende lograr eso. Por primera vez, una parte significativa de los aportes de los trabajadores dejaría de ir a cuentas individuales manejadas por fondos privados y pasaría a un fondo público centralizado. Y cuando el Estado centraliza recursos, surge una pregunta inevitable: ¿quién controla ese dinero y con qué límites? No se trata solo de desconfianza política. Colombia tiene una historia de mal manejo de recursos públicos, déficits fiscales, cambios de reglas y crisis financieras. Por eso cuando el gobierno habla de usar mejor los ahorros pensionales, muchos ciudadanos escuchan otra cosa: ponerle la mano a un dinero que no es del Estado. Este es el punto de partida del debate. Nadie ha dicho oficialmente que las pensiones serán expropiadas mañana, pero las señales, el contexto económico y la ideología del gobierno explican por qué el temor existe y por qué no puede despacharse como simple desinformación. La reforma pensional del gobierno Petro se presenta como un cambio estructural basado en 4 pilares. En el discurso oficial, el más importante es el pilar solidario, destinado a garantizar un ingreso básico a los adultos mayores que nunca lograron pensionarse. Ese objetivo por sí solo tiene amplio respaldo social, pero el corazón de la polémica está en otro punto: la redistribución de los aportes obligatorios y el rol dominante del Estado en su administración. Con la reforma, todos los trabajadores que ganen hasta cierto umbral salarial cotizarían obligatoriamente a Colpensiones, el sistema público. Solo el excedente, en el caso de salarios más altos, podría ir a fondos privados. Esto implica que una enorme masa de dinero fresco entra directamente al control del Estado mes tras mes. El gobierno insiste en que ese dinero sigue siendo de los trabajadores, que no se pierde la propiedad individual y que todo está blindado legalmente. Sin embargo, expertos financieros, exfuncionarios y analistas advierten algo distinto: cuando el Estado administra, también decide cómo se invierte, cómo se usa y bajo qué condiciones. Aquí aparece una segunda preocupación clave: el déficit fiscal. Colombia enfrenta presiones enormes de gasto, deuda y compromisos sociales. En ese contexto, los ahorros pensionales se convierten en un botín tentador, no para robárselos directamente, sino para usarlos como palanca financiera. No es una teoría conspirativa. En otros países de la región ha ocurrido: gobiernos que en momentos de crisis obligaron a los fondos de pensiones a financiar deuda pública, proyectos estatales o gasto corriente, afectando la rentabilidad y la seguridad de los ahorros. El miedo entonces no es que mañana desaparezca tu pensión, sino algo más sutil y peligroso:
Que tus ahorros se usen para tapar huecos del Estado, bajo la promesa de que después se devuelve. La pregunta clave sigue sin respuesta clara. ¿Qué garantías reales existen de que un gobierno actual o futuro no cambie las reglas cuando el dinero ya esté bajo su control? Uno de los puntos más explosivos del debate surgió cuando se conocieron propuestas y artículos que permitirían redireccionar recursos financieros administrados por el Estado. Aunque el gobierno niega que se trate de dinero de los pensionados, la línea es extremadamente delgada. Los fondos pensionales no son solo cuentas individuales, son inversiones de largo plazo, muchas de ellas en el exterior, diseñadas para diversificar riesgo. Cuando el gobierno plantea traer esos recursos al país o limitar su inversión externa, el mensaje implícito es claro: el Estado quiere decidir dónde y cómo se invierte ese dinero. Los críticos advierten 3 riesgos graves. Riesgo político: las inversiones podrían priorizar proyectos ideológicos o populistas. Riesgo financiero: menor diversificación implica mayor vulnerabilidad ante crisis locales. El gobierno responde diciendo que todo se hará con responsabilidad y en beneficio del país. Pero aquí entra un principio básico de economía y derecho: el dinero de las pensiones no está para salvar gobiernos, sino para proteger a los ciudadanos en su vejez. Cuando un Estado con problemas fiscales empieza a mirar los ahorros pensionales como herramienta de política económica, la alarma no es exagerada, es lógica. Para entender este tema, no basta con leer decretos. Hay que mirar la visión ideológica de Gustavo Petro. El presidente ha defendido históricamente un Estado fuerte, centralizado y con control directo de sectores estratégicos. En ese marco, los fondos privados son vistos como enemigos del interés colectivo. El problema no es la ideología en sí, sino cuando se combina con poder, necesidad fiscal y control de recursos masivos. Hoy es Petro. Mañana puede ser otro presidente, con menos límites y más urgencias. Por eso, incluso personas que apoyan causas sociales desconfían de que el Estado concentre los ahorros de millones de colombianos. No por maldad, sino por experiencia histórica. La verdadera pregunta no es si Petro es bueno o malo, es esta: ¿debería cualquier gobierno tener en sus manos el dinero de la vejez de toda una nación? Decir que Gustavo Petro quiere quedarse con las pensiones puede ser una simplificación, pero decir que no existe ningún riesgo es igual de irresponsable. Lo que está en juego no es un debate técnico, es la confianza. Y cuando los ciudadanos pierden la confianza en que sus ahorros están protegidos de la política, el sistema entero se debilita. Este no es un llamado al miedo, es un llamado a la vigilancia. Porque las pensiones no son del Estado, no son de un gobierno, son el fruto de toda una vida de trabajo, y cuando alguien toca ese tema, la pregunta siempre debe ser incómoda, firme y clara. Al final, este debate no se trata de si usted es de derecha o de izquierda. No se trata de Uribe, no se trata de Petro, se trata de algo mucho más simple y mucho más serio: los ahorros de toda una vida de trabajo. Cuando un gobierno cualquiera que sea, empieza a cambiar las reglas del sistema pensional, el deber de los ciudadanos no es aplaudir ni atacar, sino preguntar, vigilar y exigir garantías claras. Hoy hay miedo, hay dudas y hay versiones encontradas, y mientras eso siga así, el debate no se puede cerrar. Por eso este canal existe, para analizar, contextualizar y poner sobre la mesa lo que otros prefieren pasar por alto. Si este video te ayudó a entender mejor lo que está en juego, suscríbete, activa la campana y comparte este contenido. Aquí no defendemos políticos, defendemos tu derecho a estar informado. Nos vemos en el próximo análisis.